Bueno, muchas gracias, chicos. Pues antes que nada, un agradecimiento por el espacio, por invitarme a cambiar algunas impresiones. Sin duda estamos ante un panorama que quizá no nos habíamos imaginado con esta magnitud. Hace ya más de 15 años tuvimos un asunto, ¿no? Con el SARS, justamente, pero no de estas dimensiones, ¿no es cierto? Quizá eh, para, para los más jóvenes que nos estén viendo, por ejemplo, esto era algo que solo sucedía en las películas, ¿no? En la literatura, qué sé yo. Bueno, justamente si nosotros empezamos a tomar en cuenta mm, el origen, ¿no? de toda esta situación tan borrascosa, es importante que volteemos un poco la mirada, chicos, a lo que también nos ha dicho la Perdón, tradición, me cortó otra vez. Ya. sobre todo la tradición de los pueblos originarios, ¿no? Tendemos mucho al pensamiento eurocéntrico, ¿no? Al pensamiento eurocentrado, a la tendencia, digamos, y por lo mismo, bueno, lo vemos ahora, ¿no? Lo vemos con eh, quiénes son, digamos, desde el lado de la teoría, de la filosofía, por ejemplo, los que inmediatamente nos llegan sus impresiones, Giorgio Agamben, Slavoj Žižek, Jean-Luc Nancy, toda esta camada de filósofos europeos, ¿no? Que nos, claro, que es muy interesante y que es muy nutritivo leerlos, empaparse de sus ideas, ¿no? De qué, bueno, cuál es la discusión ahí, ¿no? Por un lado, está Agamben diciendo que todo es un tema de control, ¿no? Quizá un poco adelantado, y Jean-Luc Nancy le responde, ¿no? Vemos estos diálogos de la filosofía europea contemporánea, bueno, que esto no es nada de ningún tema ficticio de control, sino que está sucediendo, que hay muertos, que hay evidencias, y luego llega un Slavoj Žižek diciendo que es el fin del capitalismo, que esto es la muerte del capitalismo, contra un Byung-Chul Han que dice que no, que al contrario, este es una sobreafirmación del capitalismo y del estado de control como está pasando en China, y así, digamos, muchos otros pensadores en Europa manifestando sus ideas. Y quiero llamar la atención en esto porque justo por lo mismo perdemos un poco el panorama latinoamericano, ¿no es cierto? Aquí estamos entre ecuatorianos, mexicanos, me parece que iba a haber alguien de, de, de Panamá, no sé. Eh, pero bueno, justamente también estamos construyendo pensamiento, ¿no? Digamos, mucho de lo que yo les manifestaba al principio eh, este tipo de pensadores discuten mucho los antecedentes, ¿no? Lo cual es muy importante, pero como menciona el compañero Mario, pues hace falta ver, ¿no? Como hay un textito ahí muy, muy interesante de una científica que ya les pasaré la referencia, ahora no lo tengo muy fresco, que se llama la culpa no la tenía el murciélago, algo así, ¿no? Murciélago no tiene la culpa, porque hace todo un análisis de cómo la producción alimenticia ya venía para esto, ¿no? O sea, ya era como diría García Márquez, la crónica de una muerte anunciada. Ya era un asunto que la misma producción capitalista de alimento ha venido gestando, ¿no? En esta cuestión de los pollos mutantes, por ejemplo, ¿no? Tipo Kentucky Fried Chicken, qué sé yo, los cerdos súper engordados, qué sé yo. Con esto, a lo que quiero llegar, compañeros, es que, claro, es bien importante mencionar los antecedentes, pero la respuesta la tuvimos cerca todo el tiempo. Justamente yo hace poco me acabo de doctorar y en mi tesis
hago un análisis de una película de Jorge Sanginés, que es un director boliviano, no sé si ustedes tengan referencia de él, pero justo la película que yo analizo es en su etapa de exilio, que justo esta película, su exilio lo hace en una parte en Ecuador, y hace una película en Ecuador que se llama Yoxica y Manta, o me parece que la traducción sería Fuera de aquí, en la lengua originaria, en el quechua, y digamos, cuando nosotros accedemos a toda esta información que decía Carlos Lenkersdorf, un filósofo mexicano, bueno, nacionalizado mexicano, cada idioma originario es una filosofía en sí mismo. Entonces, si nos damos cuenta, el modo de vida de este tipo de comunidades, pues siempre fue muy otra que y por decir otro, ¿no? Me refiero a la misma alimentación, el respeto a la tierra, digamos, era otro tipo de lógica. Entonces, pensadores, por ejemplo, como Rodolfo Kusch, como el mismo Carlos Lenkersdorf, como toda esta tradición, ¿no? Mariátegui, ¿no? Que ya nos llamaban la atención en todas estas cuestiones, sería un buen momento para voltear a ver. Pero ahora bien, como decíamos, el antes, ¿no? Es importante pensar en cuál fue el antecedente que nos trajo hacia esto, pero también qué va a ser lo que va a pasar. Porque ahora, y muy en la lógica de estas películas de posapocalípticas, el nuevo orden mundial, ¿cuál va a ser? Es decir, ¿cómo va a ser la vida en comunidad? Ya que aprovechando que Oscar hablaba un poco de esto al principio. ¿Cómo nos vamos a organizar en el futuro? Bueno, cómo nos vamos a organizar en el futuro tiene que ir naciendo desde qué vamos a hacer en este momento que estamos atravesando, compañeros, que es lo que yo llamaba la atención desde al principio de la mesa, ¿no? Como ya decíamos hace rato, un poco la cuestión del consumo solidario, ¿no? Tenemos quienes estamos ahora en la videollamada y quizá y la mayoría de los que nos están viendo, tenemos posibilidades de tener una conexión, como decíamos con el compañero Paulo, ¿no? Somos una parte nada más de la población que tenemos este recurso, pero podemos usarlo a nuestro favor. Y esto quisiera, para no extenderme demasiado, para terminar con esto, ¿qué vamos a hacer con eso, compañeros? Porque bueno, tenemos estos espacios, afortunadamente, que yo les agradezco mucho. Oscar conoce un poquito de tiempo, ¿no? Lo que yo hago, pero además de ficción que yo manejo en Facebook, que por ahí también por algunas cuestiones que son políticas, bueno, yo me la paso la mitad del año yo creo que bloqueado, ¿no? Pero aprovecho que ahora estamos aquí y que aquí esto lo están viendo algunas personas para llamar la atención en qué podemos hacer ahora, ¿no? Porque yo he escuchado, por ejemplo, alumnos, compañeros, algunas personas que dicen, bueno, pues es que yo no puedo hacer nada, ¿no? Y creo que aquí es donde debe de entrar un tema de solidaridad, ¿no? De apoyo, ¿no? Desde aquí se está viendo cómo se va a construir este nuevo orden mundial. Entonces, quizá pareciera descabellado, pero como diría Eduardo Galeano, vivimos de la utopía, ¿no? Nos vamos construyendo a partir de la Pero aquí está la mina. ¿Y qué podemos hacer con una conexión a Sal, Internet? está la mina en la puerta, o pégate a la pared. Una de las cosas que yo recomiendo es adopten a su vagabundo local, ¿no? Es decir, se pueden hacer, digamos, como redes de apoyo, ¿no? Para compañeros que han sido despojados del trabajo, familias que quizá no tienen ahorita los recursos suficientes porque son familias que vivían día a día. Bueno, ver en la localidad qué se puede hacer, ¿no? Con quizá comprar solidariamente alguna despensa pequeña, productos que puedan ayudar y, digamos, ir apoyando en la
Tienes en algo, la en esta cuarentena, ¿no? Quizá no es descabellado, de hecho es algo que podríamos hacer si nos habla. quitamos un poco el velo de la, ¿no? De la racionalidad burguesa de, pues es que yo no puedo hacer un gran cambio. No, chicos, las revoluciones se hacen de revueltas, ¿no? De pequeñas acciones. Entonces, como decía el compañero Mario, este mismo gobierno en México es un ejemplo de eso. Eh, la cosa no va no es a corto plazo y no va a suceder si la misma gente no se pone las pilas, como decía el compa, ¿no? Eh, entonces, bueno, una de esas ideas era eso, ¿no? Si nosotros tenemos la posibilidad del discurso, pues también asesorar a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, ¿no? Sobre, por ejemplo, si alguien ha sido despojado del empleo, si alguien, no sé cómo esté el caso, me parece que gubernamentalmente está difícil en Ecuador ahora, pero en México, bueno, hay una protección muy importante para los trabajadores desempleados que les han quitado el empleo y además becas para la gente que, digamos, vivía del empleo informal y ahora pues tiene algún proyecto, ¿no? Todas estas cuestiones, compañeros, escuchar al otro, ¿no? Este tema de la proximidad, escuchar al otro, pensar, bueno, asesorar a esta gente que quizá no tiene esta cercanía con, con los medios, con las redes, ¿no? De decirle, bueno, ¿cómo sería un procedimiento si tiene síntomas? Si alguien sufre ansiedad, sufre depresión, ¿cómo acompañarlo? ¿No? Son pequeños, pequeñas cuestiones que podemos ir en conjunto animando a la gente para que a su vez esto se haga viral, compañeros. Digo, hacemos viral un meme, ¿no? Y podemos hacer también, ¿no? Viral todo este tema de la resiliencia, ¿no? Que por ejemplo, acá en México, como ustedes saben, en el 2017 tuvimos un temblor muy fuerte que devastó muchas zonas y justamente las redes empezaron a verse de una manera revolucionaria de cómo apoyar, dónde podía haber apoyo, ¿no? Entonces, quienes tenían este acceso, bueno, daban información, ayudaban a dirigir a otros. Entonces, creo yo, compañeros, que una manera de resistencia y más que nada es una invitación también si es que el gobierno no va a hacer, no va a hacer todo, ¿no? Ya sea un gobierno que sea progresista o uno que no lo sea. Lo cierto es que lo único que tenemos es la posibilidad de contar con nosotros mismos como comunidad y escuchar esa palabra de los pueblos originarios, que por ejemplo acá con los tojolabales es el tic, que significa el nosotros, ¿no? O sea, no me puedo pensar yo solo y con mis propias necesidades fuera de los demás, para los aymaras, por ejemplo, en Bolivia es el jihuasa, ¿no? Igual en nosotros es una concepción muy de comunidad. Entonces, asimismo, compañeros, pues construir, ¿no? Que sea una invitación para construir comunidad para los compañeros que nos estén escuchando, que a su vez hagan virales estas ideas, no pueden hacer videos, pueden hacer imágenes para formar redes de apoyo, sobre todo locales, ¿no? Creo que es momento de que se vea así la resistencia, compañeros, y bueno, para concluir sería algo que yo los invitaría, ¿no? A ustedes y a los que nos están viendo a, a viralizar quizá algo de lo que se fue conversando por acá y que la gente piense que hay otras redes de información, ¿no? Otras redes de solidaridad, otras redes de comunicación y bueno, que se pueda difundir, ¿no? Que el próximo orden mundial pues va a empezar desde el presente, ¿no? No se puede construir nada si no empezamos desde ahora con el tema de la solidaridad, con el tema de la escucha, con el tema del acompañamiento, con el tema de la proximidad. Sería eso, compañeros, y les agradezco mucho.